Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. Quisiera comenzar el encuentro de hoy agradeciendo a la Comisión de ISKCON Buenos Aires por organizar estos encuentros y también, por supuesto, quiero agradecer a los oradores previos que estuvieron exponiendo diferentes clases acerca del Bhagavad Gita tal como es, y como siempre también quiero agradecer a la comunidad que de manera virtual están presentes en estos encuentros. Hoy vamos a estudiar el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 9, texto 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kim punar brahmana punya bhakta rajarjayastata anityam asukam lokam imam prapya vajasvamam. ¿Cuánto más esto? ¿No es esto en el caso de los virtuosos brahmanas, de los devotos y también de los reyes santos? Así que habiendo venido a este temporal y desolador mundo, dedícate a mi amoroso servicio. Traducción y significado por su divina gracia a Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En este mundo material hay diferentes clases de gente, pero al fin y al cabo este mundo no es un lugar feliz para nadie. Aquí se afirma claramente Anityam Asukam Lokam. Este mundo es temporal y está repleto de sufrimientos. No es un lugar habitable para ningún hombre cuerdo. La Suprema Personalidad de Dios declara que este mundo es temporal y está colmado de desdichas. Algunos filósofos, especialmente los filósofos mayavadis, dicen que este mundo es falso, pero con el Bhagavad Gita podemos entender que el mundo no es falso, es temporal. Existe una diferencia entre lo temporal y lo falso. Este mundo es temporal, pero hay otro mundo, el cual es eterno. Este mundo es desolador, pero el otro mundo es eterno y bienaventurado. Arjuna nació en una familia real y santa. También a él el Señor le dice: emprende mi servicio devocional y ven rápidamente de vuelta a Dios, de vuelta al hogar. Nadie puede permanecer en este mundo temporal, el cual está lleno de sufrimiento. Todo el mundo debe apegarse al regazo de la Suprema Personalidad de Dios para poder ser eternamente feliz. El servicio devocional del Señor Supremo es el único proceso por el cual se pueden resolver todos los problemas de todas las clases de hombres que hay. De modo que uno debe emprender el proceso de conciencia de Krishna y hacer que su vida sea perfecta. Kim punar brahmana punyam bhakta rajarjayastata anityam asukam lokam imam prapya vajasvamam. Cuánto más cierto no es esto en el caso de los virtuosos brahmanas, de los devotos y también de los reyes santos. Así que habiendo venido a este temporal y desolador mundo, dedícate a mi servicio devocional amoroso. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasad Swami Niti Namine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bien, nuevamente, bienvenidos al encuentro de hoy. Estamos exponiendo el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 9, texto 33. Tanto en la traducción como en el significado encontramos toda una serie de términos y de conceptos que filosóficamente son muy relevantes, y el punto es que desarrollar todos estos conceptos llevaría un tiempo que en realidad excedería a la clase de hoy. Por eso, de todo lo que encontramos en la riqueza de la traducción y del significado, quisiera básicamente analizar de manera introductoria dos conceptos que Srila Prabhupada menciona, uno en el significado y uno en la traducción. En el significado encontramos la palabra Mayavadi y en la traducción encontramos el término devotos.
Esto quiere decir que, de acuerdo a la filosofía que Krishna expone en el Bhagavad Gita tal como es, hay diferentes personas que aspiran a alcanzar la perfección espiritual. Y en este sentido, hoy nos encontramos con dos categorías de trascendentalistas, es decir, los Mayavadis por un lado y los Vaishnavas por otro. Tal vez para aquellos que están consustanciados con la tradición de la filosofía védica, estos términos sean ampliamente conocidos, pero si alguien, por ejemplo, estuviese escuchando esta clase y por primera vez abordase este tema, tal vez los términos no serían tan familiares. Por eso, de alguna manera, para poder comprender mejor estas dos categorías de practicantes espirituales, debemos de alguna manera remontarnos al origen y ver cuál es el tronco común para que entendamos de dónde procede esta diferencia en cuanto a categorizar a aquellos que se encuentran en la búsqueda de la perfección espiritual. Como ustedes saben, Srila Vyasadeva es el compilador de los Vedas y también Srila Vyasadeva es conocido por ser el autor del Vedanta Sutra. Es decir, la palabra Vedanta en sánscrito se forma a partir de dos términos, Veda y Anta. La palabra Veda significa conocimiento y la palabra Anta quiere decir final o conclusión. Es decir, dentro de la antigua cultura india se desarrollaron toda una serie muy importante de sistemas filosóficos. Cada cual tiene sus propios conceptos, sus propios métodos, y de entre todos ellos, aunque todos son valiosos, el sistema central, el sistema que de alguna manera ha tenido un mayor desarrollo dentro de la civilización védica, es sin duda el sistema Vedanta. Ese sistema que se apoya sobre el Vedanta Sutra de Srila Vyasadeva. El Vedanta Sutra es una obra formal, filosófica, en la que se expone los aspectos fundamentales de la doctrina Vedanta a través de 555 aforismos que componen el texto, que están repartidos en 4 capítulos y que a su vez estos 4 capítulos están divididos en 4 secciones. Como podemos ver, la estructura del Vedanta Sutra de Vyasa, que es un texto milenario, es un texto antiquísimo, es una estructura formal, es una estructura que de alguna manera tiene una cierta simetría en cuanto a la cantidad de shlokas, la cantidad de capítulos y la cantidad de secciones que tiene cada capítulo. Y es importante señalar que de todo el conocimiento que se establece en los Vedas, esta filosofía Vedanta es la meta definitiva. Esta filosofía Vedanta señala el camino a seguir. Y el punto es que a partir de este Vedanta Sutra de Srila Vyasadeva, nos encontramos con que posteriormente a este autor, que es tan importante dentro de la cultura védica, fueron surgiendo diferentes vasyas, diferentes comentarios. Es decir, hubo filósofos en India que en fecha posterior a la compilación del Vedanta Sutra de Vyasa emprendieron el arduo camino intelectual de poder interpretar este Vedanta Sutra, de poder comentar este Vedanta Sutra, y estos diferentes comentarios dan lugar al surgimiento de distintas escuelas dentro del sistema Vedanta. La realidad es que dentro de este sistema filosófico nos encontramos con una cantidad de escuelas que es asombrosamente amplia. Nos encontramos con toda una cantidad de escuelas que ha producido textos y comentarios y doctrinas y explicaciones y han transmitido sus ideas de maestros a discípulos de generación en generación. Y sin embargo, a riesgo de simplificar bastante la cuestión, podemos decir que todas estas escuelas Vedanta que se derivan de los comentarios que explican los Vedanta Sutras de Srila Vyasadeva se pueden distinguir en 2 grandes secciones. Por un lado tenemos las escuelas Vedanta que de un modo u otro siguen la doctrina Advaita.
Similarmente, por otro lado, nos encontramos con todo un conjunto de escuelas Vedanta que pueden ser denominadas como Vaishnavas. Y aunque no podríamos en un encuentro como el de hoy abordar esta cuestión con todos sus detalles y en toda la profundidad que el tema se merecería, sí es importante que efectuemos una introducción para poder comprender mejor estas dos categorías que Krishna y Srila Prabhupada están estableciendo en el capítulo 9, texto 33, al hablar de Mayavadis y de devotos. Es decir, los Mayavadis son un tipo de escuela filosófica que se apoya en el comentario que hizo Shankaracharya respecto de los Vedanta Sutras de Vyasa. Y de alguna manera esta escuela es conocida como o representa un tipo de doctrina denominada Advaita, mientras que la escuela Vaishnava se apoya en toda una serie de comentarios al Vedanta Sutra de Vyasa efectuado por grandes acharyas como Ramanuja, Nimbarkava, Vallabha, Baladeva, etc. Y si bien no podemos abordar las doctrinas de estos autores como un todo, sí podemos tomar algunos puntos de análisis para poder comprender de alguna manera la diferencia entre estos dos tipos de trascendentalistas, es decir, los Mayavadis y los Vaishnavas. Entonces, el punto es que principalmente, si bien dentro de las escuelas Vedanta nos encontramos con una teoría acerca del conocimiento, nos encontramos con una teoría respecto de la naturaleza humana, nos encontramos con determinadas teorías de orden lógico, nos encontramos con teorías respecto de la filosofía del lenguaje y nos encontramos con diferentes teorías en el plano ético. En realidad, la división importante entre Mayavadis y Vaishnavas va a partir de la problemática de la cuestión metafísica. Es decir, la cuestión metafísica y la interpretación metafísica que van a dar diferentes escuelas, tanto la Advaita como la Vaishnava, respecto de los 555 aforismos que componen el Vedanta Sutra de Vyasa, es el punto de inflexión o el punto de división para poder comprender con más claridad y con más precisión qué es ser un Mayavadi y qué es ser un Vaishnava. Entonces, principalmente cuando hablamos de metafísica, hablamos de causas. Cuando hablamos de metafísica, buscamos un principio que estructura toda la realidad que podemos captar con nuestros sentidos. Es decir, cuando hablamos de metafísica, buscamos remontarnos a la causa original de todas las causas, a un elemento que en sí mismo sea el principio de todo lo demás. Y en ese sentido, la escuela Advaita, y específicamente la escuela Mayavadi, considera que ese principio cósmico supremo es impersonal. Es lo que dentro de la filosofía védica se denomina con el término Brahman. Brahman es el principio cósmico supremo y su carácter es que es eterno. El Brahman es increado. Además, el Brahman, como principio cósmico, es una realidad inalterable, es una realidad inmutable. Por supuesto que el Brahman no es algún tipo de entidad suprasensible que pueda ser captado a través de la vista o del olfato o del oído o del tacto o del gusto material. Porque en ese sentido se puede afirmar que además de ser eterno y además de ser inmutable, el Brahman es inmanifiesto y por supuesto también es omnipresente y omnipenetrante. Mientras que respecto de doctrina metafísica, podemos decir que la escuela Vaishnava, a diferencia de la escuela Advaita, concibe el hecho de que el principio cósmico supremo y la fuente de toda la realidad es un ser
personal. Y en este sentido, este ser personal recibe el nombre o la denominación de Bhagavan. Y en cuanto a nombres específicamente, este ser personal y supremo es denominado por algunas escuelas Vaishnavas como Vishnu, y para otras escuelas es denominado con el nombre Krishna. Y a diferencia del Brahman, que es impersonal, tanto Vishnu como Krishna es personal. Y si nosotros nos apoyamos en la lectura, por ejemplo, del Néctar de la Devoción, que es una adaptación hecha por Srila Prabhupada del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, podemos ver que Bhagavan, o la suprema personalidad de Dios, tiene tres características principales, que es un ser eterno, es decir, Krishna no tiene comienzo y Krishna no tiene fin. Otro aspecto u otro atributo muy importante de la divinidad personal de la escuela Vaishnava es que además de que este ser, Vishnu, Krishna, es eterno, es pleno en conocimiento. Es decir, conoce presente, pasado, futuro. Pero además, cuando hablamos de Krishna, no hablamos de una especie de filósofo eterno encerrado en su propio conocimiento, sino que otra característica que tiene la divinidad personal que plantea la escuela Vaishnava es que Krishna está siempre situado en un plano, además de eternidad y de conocimiento, en un plano de bienaventuranza. Y cuando nosotros leemos el comentario natural al Vedanta Sutra de Vyasa, que es el propio Srimad Bhagavatam, también compuesto por el propio Srila Vyasadeva, podemos ver que Krishna siempre se encuentra disfrutando en sus pasatiempos eternos con las almas liberadas. Entonces, a diferencia de la escuela Advaita, que piensa que el origen de todo es una entidad abstracta, eterna, omnipresente, inmutable, inmanifiesta, pero impersonal, en última instancia, la escuela Vaishnava considera que la divinidad suprema es una persona, pero una persona eterna, plena en conocimiento y bienaventuranza, que también se la denomina con el término Bhagavan, es decir, aquel que posee plena opulencia. Cuando en la escuela Gaudiya Vaishnava hablamos de Krishna, hablamos de un ser que además de no tener principio ni fin, que además de ser eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, en él encontramos plena belleza, plena fuerza, plena fama, pleno conocimiento, plena riqueza y plena renunciación. Y todos estos atributos solamente pueden ser aplicados a un ser que por su propia naturaleza sea personal. Pero cuando decimos que el origen de los mundos materiales y espirituales, Krishna, es una persona, no hablamos de una persona común, no hablamos de una persona que tenga un cuerpo material, no hablamos de una persona que esté sometida a la influencia del karma, no hablamos de una persona que tenga que estar sumergida en el océano de la reiteración, del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Porque dentro de la escuela Vaishnava y específicamente dentro del Gaudiya Vaishnavismo, al hablar de Krishna, estamos haciendo referencia al principio cósmico supremo, al origen de todo, a la causa de todas las causas, a lo increado, a aquel que es eterno, pleno en conocimiento, en bienaventuranza, y que obviamente al ser Bhagavan tiene que ser una persona para poder tener todos estos atributos de belleza, fuerza, fama, etc. Pero una persona completamente espiritual, una persona que se encuentra más allá de la influencia de las modalidades de la naturaleza material, de una persona que se encuentra constantemente liberada y de una persona que no necesita cumplir con ningún tipo de deber para alcanzar la perfección, pero que aún así nos da el ejemplo de cómo actuar correctamente para que cada uno de nosotros pueda alcanzar la autorrealización. Y el punto es que acá encontramos una dicotomía en cuanto a principio metafísico para la escuela Mayavada y para la escuela Vaishnava, aunque sin embargo esto también requiere de una importante explicación,
Para la escuela Mayavada, el Ishvara supremo o la suprema personalidad de Dios o la divinidad en sentido personal, como hemos descrito previamente, es en realidad un producto de Maya, es en realidad un producto de la ilusión, porque en última instancia la escuela Advaita es una escuela no dualista y en ese sentido lo único, eterno y existente en sí mismo es Brahman y no algún otro ente. Es decir, de alguna manera la escuela Mayavada es ofensora hacia la suprema personalidad de Dios, porque niega su estatus de ser eterno, porque niega su estatus de ser liberado, porque en realidad considera como único existente el principio cósmico que esa escuela denomina como Brahman. Sin embargo, dentro del Vaishnavismo tenemos una concepción filosófica mucho más elevada y también mucho más madura que establece una síntesis que se encuentra presente en el propio Bhagavad Gita, porque en realidad la suprema verdad absoluta es simultáneamente una personalidad, como lo es Krishna, un ser eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, y del cuerpo de Krishna emana una energía, emana una luminosidad eterna que es el Brahman impersonal. Entonces, mientras que los Mayavadis niegan la existencia de Krishna como un ser eternamente liberado para poder darle supremacía metafísicamente hablando al concepto del Brahman impersonal, la escuela Vaishnava se apoya sobre la existencia de Krishna como Ishvara, como ser supremo, como Bhagavan, como aquel que posee todas las opulencias, como Sarva Karana Karanam, como la causa de todas las causas, pero con una filosofía mucho más elevada y mucho más madura, no va a negar la existencia del Brahman, sino que va a explicar que el Brahman es una realidad eterna que como energía está subordinado al aspecto corporal del propio Krishna. Y además, la suprema verdad absoluta, junto con el aspecto personal e impersonal, posee un aspecto localizado, Paramatma, el cual se encuentra en el interior de todas las entidades vivientes. Srila Prabhupada en el significado de hoy establecía el término o utilizaba el término Mayavadi y Krishna en la traducción, en el texto, en el shloka de hoy, utilizaba el término devoto. Entonces, otra diferencia entre los Mayavadis y los Vaishnavas no solamente está en cuanto a su concepción metafísica acerca de cuál es la causa suprema de todas las causas, sino también respecto de la concepción que tienen del mundo sensible, es decir, del mundo que podemos captar a través de la vista, del olfato, del tacto, del gusto y del oído, de ese mundo lleno de cuerpos, lleno de formas, de materia y de todo lo que nos rodea. Para la escuela Mayavada, el mundo es falso, el mundo no existe, el mundo es una ilusión, porque técnicamente hablando y tomando categorías propias de la escuela Mayavada, tal como se presentan en el texto Vedantasara de Sadananda Yogindra, el mundo material en realidad es una sobreimposición en el Brahman. Es decir, el mundo es meramente el producto de la ignorancia, es decir, de una modificación aparente respecto de Brahman. Este tipo de modificación aparente, dentro de la terminología de la escuela Mayavada, se explica a partir del término vivarta. La palabra sánscrita vivarta implica una modificación aparente, es decir, una modificación no real. Y si esa modificación no existe, entonces es ilusión, carece de verdad, carece de sustancia, carece de existencia. Tal como es un vivarta de una soga aparentar tener el aspecto de una serpiente. Si uno entrase durante la noche a una habitación poco iluminada y ve, por ejemplo, una soga sobre el piso, uno podría pensar que tal vez eso sea una serpiente.
Pero esa supuesta serpiente es nada más que una ilusión, no existe, es vivarta, porque lo único real es que en ese espacio cerrado hay nada más que una soga. Y del mismo modo, para la escuela mayavada, pensar que este mundo, el mundo en que vivimos, en el que trabajamos, en el que formamos familias, en el que practicamos vida espiritual, en el que nos recreamos y todo lo demás, la escuela mayavada considera que este mundo en realidad es falso, porque no existe. Porque es una sobreimposición, producto de avidia, producto de la ignorancia respecto del Brahman, dado que Brahman es la única realidad existente. En cambio, para la escuela Vaishnava, para las múltiples escuelas Vaishnavas que existen, este mundo no es falso. ¿Cómo podemos decir que el mundo es falso? Para el Vaishnavismo, este mundo es real, pero obviamente es una realidad temporal. Es decir, el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos, el mundo en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana, existe, es real y está compuesto por materia en estado burdo y por materia en estado sutil, por un tipo de materia que tiene un principio cósmico del cual emana la suprema personalidad de Dios. Y aunque este mundo es material y es real, y filosóficamente hablando, para el Vaishnavismo, la materia es algo tan eterno como Dios mismo. Pero aún así, aunque el mundo existe, aunque el mundo material tiene consistencia y es real, es temporal. Porque el mundo material, o técnicamente hablando, los múltiples mundos materiales que existen, se manifiestan de manera cíclica. Y en algún momento estos mundos, o la energía que compone estos mundos, emana de la suprema personalidad de Dios. Por la acción de Brahma, estos mundos materiales reciben cierto tipo de estructura, pero a su debido tiempo, la energía que compone el mundo material se retrotrae y el mundo deja de estar visible, aunque la materia como entidad siga existiendo. Entonces, así como hay una diferencia importante en sentido metafísico respecto de cuál es el principio supremo, y los mayavadis decían que el origen de todo es Brahman, mientras que los Vaishnavas dicen que el origen de todo es la suprema personalidad de Dios, mientras que los seguidores del Advaita, los mayavadis, consideran que el principio cósmico supremo es impersonal, los Vaishnavas consideran que el principio cósmico supremo, Vishnu, Krishna, es personal. Y mientras que los mayavadis consideran que el mundo que percibimos a través de nuestros sentidos en realidad es falso y no existe, los Vaishnavas consideran que este mundo es real, pero temporal. Otro punto importante en el cual podemos establecer una comparación entre las diferentes interpretaciones que se han hecho del Vedanta Sutra de Srila Vyasa dentro de la escuela Advaita y dentro de las escuelas Vaishnavas, tiene que ver con la posición ontológica de las Shivas, la posición ontológica de las almas individuales. Evidentemente, para la escuela mayavada, pensar al alma como un ser espiritual con una identidad propia y con una identidad distinta de Brahman también es producto de avidya, también es producto de la ignorancia, porque en realidad para la doctrina mayavada todo es uno y en ese sentido no hay diversidad. En cambio, para las escuelas Vaishnavas y específicamente para el Gaudiya Vaishnavismo que procede de Sri Chaitanya Mahaprabhu, las almas individuales son simultáneamente uno y diferente de Dios. Con esto queremos decir que para la escuela Vaishnava que procede de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el alma espiritual es uno con Dios, en el sentido de que compartimos una misma calidad o cualidad con Dios, en el sentido de que Dios, Krishna, es un ser eterno, no tiene principio ni fin. Y el alma espiritual tampoco tiene principio ni fin. Es decir, es uno con Dios, el ser individual, en el sentido de que ambos seres son eternos. Pero esta doctrina, Achintya Veda Veda Tattva, implica que, además de ser uno con Dios, el alma individual es simultáneamente diferente de Dios, en sentido cuantitativo.
porque en realidad Krishna es el sumum bonum. En realidad en Krishna encontramos, según lo que afirma el néctar de la devoción, la plenitud de todas las cualidades trascendentales que ni siquiera puede llegar a tener Vishnu y que menos tiene Shiva y por supuesto menos tiene Brahma. Mientras que en nosotros hay un conjunto de cualidades de la Suprema Personalidad de Dios, pero en un grado mucho más reducido que en el Señor Supremo. Por eso es que para la escuela Mayavada, en realidad, hablar de un alma individual es utilizar términos ilusorios, porque todo es uno, todo es Brahman. Y en la escuela del Gaudiya Vaishnavismo, el alma individual es uno y simultáneamente diferente de Dios. Ahora bien, uno podría plantearse, en realidad las escuelas Vedanta, tanto Advaita como Vaishnavas, que establecen diferentes perspectivas de los Vedanta Sutra de Vyasa, ¿se diferencian únicamente por su doctrina en el plano metafísico? Y la verdad es que no solamente ahí encontramos la distancia entre la doctrina Mayavada y la doctrina Vaishnava, sino que también en el plano de la ética, en el plano del sentido de la vida, también nos encontramos con un contrapunto muy interesante. Para las escuelas Mayavada, todo el esfuerzo intelectual y moral y de todo tipo que hace el ser humano apunta a un fin que es mukti, a un fin que es la liberación. En cambio, para la escuela del Gaudiya Vaishnavismo hay todavía un fin más elevado que la propia liberación. Hay un fin que incluso está más allá de liberarnos de los pensamientos negativos, de las emociones degradantes, de la ignorancia, del condicionamiento y del salir del ciclo del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Para los seguidores de Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Rupa Goswami, Sanatan Goswami y toda nuestra asociación discipular, hay todavía una meta que es mucho, pero mucho más elevada que la liberación, y es el poder alcanzar el estado del Krishna Prema, del amor puro por Krishna. Ese amor puro por Krishna incluso supera moksha, supera todas las clases de liberación que puedan existir. Entonces, uno podría plantearse en el terreno ético, ya que hablamos de lo metafísico, ya que hablamos del origen de todo, ya que hablamos de la estructura del mundo, de la naturaleza del ser individual y que comprendemos ahora, al menos en sentido introductorio, a qué metas apunta la doctrina Mayavada y la doctrina Vaishnava, tenemos que pensar cómo es entonces que es posible alcanzar la perfección espiritual. ¿Cómo es entonces que se puede alcanzar esa liberación? Entonces, para la escuela Mayavada hay un proceso de vida espiritual denominado Jnana Yoga, es decir, un tipo de yoga, un tipo de vinculación centrado en el plano del conocimiento. Y ese proceso, a su vez, incluye una serie de métodos que lo componen, como por ejemplo la actividad del escuchar. Cuando hablamos del escuchar dentro de la escuela Mayavada, se hace referencia a escuchar al Guru, a escuchar las Shastras, los textos sagrados, pero evidentemente también a estudiarlos. El siguiente método luego de escuchar es la reflexión, es decir, no alcanza con un escuchar pasivo, sino que hay que usar la inteligencia para, a través de la construcción consciente de argumentos lógicos, poder distinguir lo real de lo ilusorio y poder comprender mediante el razonamiento lógico la naturaleza del Brahman. Esto lleva al siguiente paso, que es el meditar, el liberar de la mente todo tipo de ideas, todo tipo de deseos o todo tipo de conceptos que sean ajenos al Brahman. Y esto, por último, lleva a la absorción, al samadhi, en el sentido de que hay un tipo de samadhi en el cual uno se ve como ser individual, como parte de Brahman, y cuando este último obstáculo es removido, uno deja de pensarse como un ser individual para comprender Tat Twam Asi, tú eres eso,
para que uno directamente se entienda como Brahman y no como alguien que contempla al Brahman para llegar a él. Mientras que por otro lado, la perfección espiritual suprema para la escuela Vaishnava o para el conjunto de escuelas Vaishnavas que existen es, a diferencia de los Mayavadis que practican el proceso de Jnana Yoga, para los Vaishnavas el camino que permite alcanzar la perfección espiritual más elevada se denomina Bhakti Yoga, lo que muchas veces hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada traduce como el servicio devocional. Y el servicio devocional a Krishna, que debe ser inmotivado, ininterrumpido y favorable, el servicio devocional puro a Krishna, está compuesto por 9 procesos. Obviamente Shravanam, escuchar, obviamente Kirtanam, cantar, Smaranam, recordar, y así todo el resto de los demás procesos que permiten, a través de un acto de devoción, conectar al ser individual con el ser supremo, Krishna. Entonces, una vez que entendemos estas diferencias fundamentales, en sentido introductorio, por supuesto, entre la escuela Mayavada y la escuela Vaishnava, nos queda por analizar cuál es el destino último del trascendentalista. Es decir, qué sucede dentro de la escuela Mayavada cuando su practicante pone en ejercicio el proceso de Jnana Yoga, y qué es lo que procede, o qué es lo que se produce dentro de las escuelas Vaishnavas cuando el practicante impulsa el ejercicio del Bhakti Yoga. Entonces, en última instancia, la perfección última, el estado liberado o moksha para el Mayavada, implica liberarse de la ignorancia, liberarse de la individualidad, liberarse de Maya, de lo que no es, para de alguna manera comprender que no existe nada diferente de Brahman, para que en ese sentido el alma, tal como una gota de agua, se disuelva en la inmensidad del ilimitado océano. Mientras que para las escuelas Vaishnavas, y específicamente para el Gaudiya Vaishnavismo, tras la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte, no hay una disolución del yo individual, sino que está la plena manifestación de nuestra individualidad pura, de nuestro ego puro, de nuestro ser puro. Es decir, que el alma liberada para el Gaudiya Vaishnavismo en su aspecto personal se relaciona eternamente con Krishna a través del amor puro, a través de diferentes razas. Es decir, tras la liberación para los Vaishnavas, uno no deja de existir, sino que uno perfecciona su existencia. Tras la liberación, para los Vaishnavas, uno, en su forma espiritual, eterna, pura, se relaciona con amor eterno, trascendental y puro por Krishna de manera neutral, como un sirviente, como un amigo, como un padre o como un amante. Y en ese sentido, uno experimenta junto a Krishna el máximo plano de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, en última instancia, para la escuela Mayavada, el mundo en que vivimos, el mundo que captamos a través de los sentidos, es falso. Mientras que para la escuela Vaishnava, este mundo es real pero temporal. Aún así, aunque asumamos una diferencia ontológica respecto del mundo según el tipo de escuela Vedanta en la que estemos posicionados, todas estas escuelas van a coincidir en que la experiencia del ser humano dentro del mundo material no es algo 100% agradable. La existencia de vida humana dentro de este mundo está atravesada por diferentes factores negativos, por diferentes factores adversos, que como dijimos previamente, tiene que ver con el hecho de nacer, tiene que ver con el hecho de envejecer, de enfermar, de morir. Tiene que ver con el hecho de que si deseamos y nuestro deseo no se complace, entonces no somos felices. Y si deseamos y nuestro deseo material se complace, tampoco somos felices. Entonces, el punto es que tanto para la escuela Mayavada como para la escuela Vaishnava,
Este mundo está atravesado por diferentes kleyas, por diferentes miserias, y por lo tanto un trascendentalista serio, un trascendentalista dotado de un conocimiento filosófico profundo, busca trascender las miserias que caracterizan a este mundo material. Y para las escuelas Vaishnavas, el hecho de poder trascender todos los factores negativos, el hecho de poder superar todos los condicionamientos que nos imponen las modalidades en función del karma, se logra a través de un proceso claro y de un proceso definido que es el Bhakti Yoga. Ese Bhakti Yoga comienza cuando uno escucha acerca de Krishna, cuando uno lee textos como el Bhagavad Gita, como el Srimad Bhagavatam, como el Chaitanya Charitamrita. Ese escuchar es fundamental porque en la medida que uno escucha acerca de Krishna, uno se sitúa en un plano superior, en un plano divino, y naturalmente uno va a querer meditar en el Maha Mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dado que como Krishna es absoluto, no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Y así como Krishna es trascendental, quien canta el Maha Mantra Hare Krishna se libera de la ignorancia, se libera de la pasión, incluso se libera de la bondad y alcanza el plano espiritual. Entonces, si uno escucha a la fuente correcta hablar de Krishna, y evidentemente la fuente correcta no pueden ser los impersonalistas, la fuente correcta no son los mayavadis. Los mayavadis son pasandis, los mayavadis son ofensores. Ellos piensan que Krishna es producto de avidya, de maya, de la ignorancia, cuando en realidad Krishna, siendo eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, es la fuente del propio Brahman impersonal que es tan importante para la escuela mayavada. Entonces, cuando uno escucha de la fuente correcta acerca de Krishna, que son los Vaishnavas puros, entonces naturalmente uno tiende a meditar en el Maha Mantra Hare Krishna, uno tiende a cantar el Maha Mantra Hare Krishna, y por practicar este proceso, naturalmente uno a lo largo del día puede absorber la mente en Krishna. El recuerdo se centra en Krishna, en ese maravilloso nombre de Krishna, en la supremamente atractiva forma de Krishna, en los supremamente gloriosos pasatiempos que Krishna tiene con las almas liberadas en Goloka Vrindavan, donde Krishna, junto a Balaram, junto a los Gopas, cuidan vacas suravis, y cuando Krishna toca su flauta, todos en Goloka Vrindavan experimentan la más elevada perfección espiritual y la máxima satisfacción del ser. Entonces, cuando uno practica Bhakti Yoga, cuando uno escucha acerca de Krishna, cuando uno canta Hare Krishna, cuando uno recuerda a Krishna, cuando uno ofrece reverencias y oraciones a Krishna y todos los demás procesos que componen el Bhakti, la vida se ennoblece. Uno supera todos los condicionamientos de la naturaleza material. Uno supera la alegría material, la tristeza material, el honor material, el deshonor material, el frío, el calor, la victoria, la derrota, la pérdida, la ganancia. Incluso uno trasciende el nacimiento y la muerte por practicar vida espiritual en conciencia de Krishna a través del proceso del Bhakti Yoga. Uno se libera de la ilusión, de maya, de lo que no es, de las falsas expectativas que condicionan nuestra mente y que no nos permiten ser plenos en sentido espiritual. Uno se libera de la repetición del ciclo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Uno vuelve al mundo espiritual, a ese mundo eterno, donde Krishna con los gopas y con las gopis constantemente está llevando a cabo actividades bienaventuradas en el plano liberado. Y así, en un estado de amor puro por Krishna, uno alcanza la felicidad más elevada. Hare Krishna. Muchas gracias. Aum Tat Sat. Saludos para Prabhu Arisúdana, para Pascual Soto Aguirre, para Emilio Ituarte Vaca, para Silvia Lewandowski. Bueno, acá estoy teniendo algunos problemas para ver los comentarios. También saludos para Karunya Nitai Prabhu. No estoy pudiendo de alguna manera leer la totalidad de los comentarios. Veo algunos, pero no otros. No sé por qué. Y veo que hay un comentario largo y no lo estoy pudiendo visualizar. Algo que pregunta acerca
de algún comentario del Vedanta Sutra, me parece. Sí, no estoy pudiendo visualizar ese comentario. Saludos también para Juan Manuel Castro, para Chaturbusha Prabhu, para Ajaya Ragupati Prabhu, Govardhan Lila Prabhu. No estoy pudiendo acceder a todos los comentarios. Saludos también para Jimena Amarillo, para Nityananda Panchatattva Prabhu. Bien, lamentablemente hay un comentario extenso que cuando lo quiero ubicar se me va de la función táctil del teléfono. Así que bueno, voy a salir del en vivo, lo voy a leer a través de los comentarios y ahí voy a dar alguna explicación si es que puedo. Muchísimas gracias a todos, todas las glorias de Srila Prabhupada y a los devotos reunidos. Hare Krishna, Aum Tat Sat.